Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20:37. Temperatura 24 grados. Humedad 84%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto su pensamiento y su confianza. Queridos hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos con ustedes en este programa Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor, a través de esta emisora amiga AM970 Guaraní y FM Antena 2. Traemos la buena noticia de Jesús para iluminar este espacio, la palabra de Dios que es luz, guía para nuestra vida. Mateo 17, 10, 13. Antes de empezar la lectura, vamos a preparar nuestro corazón. Pedimos al Espíritu Santo, Dios verdadero, que habita en nosotros por el bautismo, que nos ayude a abrir la mente y el corazón para escuchar lo que Jesús nos quiere decir por medio de su palabra. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido.
sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asemeja a Juan el Bautista con Elías. A Juan el Bautista como profeta de palabras ardientes, apasionadas, que está anunciando la llegada del tiempo mesiánico. También nosotros, en este tiempo de Adviento, salgamos de la tibieza y dejemos encender nuestro corazón. Salgamos a anunciar que la venida de Jesús está cerca y debemos estar preparados para recibirlo. Así como María fue preparada por el Señor para recibir a Jesús. Tanto nos ama Dios que quiere preparar también nuestros corazones para darnos las gracias que Él desea darnos. Estamos acercándonos a la Navidad, mis queridos hermanos. En esta Navidad, con los pequeños, Dios quiere construir un mundo nuevo en esta Navidad. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas. Estas personas en el pesebre están representadas por los pastores de Belén. A ellos se le apareció una gran luz. Lucas 2, versículos del 9 al 12. Que los condujo a Jesús, y con ellos, en todos los tiempos, Dios quiere construir un nuevo mundo, en el que no haya más personas rechazadas, maltratadas e indigentes. El Papa Francisco, mis queridos hermanos, nos animó a todos a abrir la mente y el corazón para recibir a Jesús, que es el don de Dios para nosotros. Si lo recibimos también nosotros, podremos serlo para los demás, especialmente para los necesitados de atención y de ternura. Seremos luz que brilla en las tinieblas e invitarlos para que reciban a Cristo, que vuelve a nacer una vez más en la vida de cada uno de nosotros, a través nuestro, y continúa siendo don de salvación para los pequeños y para los excluidos. Si recibimos a Jesús, nos convertiremos en don para los demás. ¿Verdad, mis queridos hermanos? Nosotros, como los pastores, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad
que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Recuerden, queridos hermanos, cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. San Agustín decía, el que canta, ora 2 veces. Vamos a un tema musical. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea alegría, que todos puedan soñar y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Los cuentos también nos dejan enseñanzas. Escuchemos con atención y con mucha atención este cuento titulado Vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Pon atención a estas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín.
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Si debes rezar por ello, los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Sí, ejercita la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás, haciendo el bien y orando al Padre Dios por ello. Esto es vivir como las flores. Recemos a nuestra Madre María. Ponemos bajo su manto la salud de todos los enfermos. Y decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén, amén. Es Navidad, cada vez que permitimos a Jesús amar a los demás a través de nosotros. Arriba los corazones, cerca está la salvación. Ya está en marcha la campaña de Navidad hasta el 22 de diciembre 2024. Acerca tu donación en Cáritas San Cayetano, todos los días de 16 a 19 horas. En las misas habrá canastos identificados. Comunicate con nosotros y pasamos a retirar tu donación. 3774-4684-28. 3774-4684-28. Gracias a tu colaboración haremos posible que más de 50 familias tengan en la mesa alimentos para compartir esta Nochebuena. Somos lo que damos. Somos amor. Y bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo sábado, Dios mediante, que Dios lo colme de bendiciones, que el pan de cada día no te falte en tu hogar, que la salud te abrace, que los ángeles te cuiden y la alegría inunde tu corazón. Muy feliz Navidad para todos y feliz Nochebuena. ¿Cómo anda mi gente? Les mando una bendición en este tiempo hermoso del Adviento, donde vamos caminando hacia Belén. Es una caminata muy necesaria porque justo este tiempo coincide con el final de año. Una caminata con Jesús hacia Belén. Y en esta caminata queremos aprender de Él, queremos convertir nuestra vida, queremos cambiar de vida, porque solo en Belén puede entrar la gente que está con el corazón purificado. Eso queremos. Y para eso necesitamos la bendición de Dios. Por eso, hermanos, el Señor está con ustedes y con tu espíritu. Que Dios los bendiga, a ustedes, a sus familias, a sus amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos despedimos con este bellísimo tema musical.
Acompáñame, María. Acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En mis días, acompáñame, María. En mis días, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir
por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Es la hora 21. En punto. Temperatura 24 grados. Humedad 84%. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido